Carlos José Antonio Pedro. Bueno, pues, en cuanto a me parece que el mapa que hemos visto creo que es un mapa de encuesta. Creo que no es el mapa finalmente sucedió tras las elecciones, si no recuerdo mal, que he visto tantos mapas y además Sí, acabo mareado, ¿eh? Que es la verdad que al final acaba uno medio loco. Bueno, el voto territorial es muy claro. En los 5 Länder del Este no solamente ha ganado Alternativa por Alemania, sino que además ha aumentado la cantidad de votos que había obtenido en las 3 elecciones que tuvieron lugar en septiembre. Recordemos Turingia, Sajonia, Brandeburgo. El 50%. En algunos lugares, y considerando los distritos en sí mismo, ha rozado el 50%, en votos del 48% han sido habituales y del 42, 44 absolutamente normales. En alguna ciudad como en Görlitz, por ejemplo, ha estado muy cercano en algunos distritos al 51%, ha pasado incluso del 50%. Es decir, es una cosa verdaderamente tremendo lo de Alternativa por Alemania allí. Pero es que además hay otro dato que es casi más importante que este. Y es que por primera vez ha ganado en 2 distritos del oeste, en Kaiserslautern y en Gelsenkirchen, y en toda la zona centro-sur de Alemania. En toda la zona centro-sur de Alemania, prácticamente en Hesse y en Baviera, ha quedado como segunda fuerza. Y en algunos lugares con un voto cercano, repito, en el oeste, cercano al 30%. O sea, que no es una broma. Hay un voto, yo creo más, además de lo territorial, hay un voto más dividido también, como todo el mundo sabe o nadie ignora, rural y urbano. Es decir, donde pincha es en Stuttgart, es en Frankfurt del Meno, en Berlín y en Múnich. Básicamente, por razones distintas, dejemos Berlín aparte, que es otra cosa, pero en las otras 3, porque son digamos, nodos de poder globalistas clásicos que son pues, asimilables a Londres, París, etcétera, ¿no? En cuanto a la cuestión territorial, me parece que se está expandiendo ya hacia el oeste de una manera. El único sitio que se le resiste un poco es el cuadrante, yo diría, noroccidental de Alemania, que es pues una vieja zona del SPD. Hay 2 sitios donde pincha, fundamentalmente. Yo creo que no tiene que ver tanto con lo territorial, aunque también, sino con la existencia de, en fin, esto nos llevaría muy lejos, pero de redes sociales establecidas, porque hay una cultura socialista y una cultura de izquierdas, es verdad, en toda esa zona. Hamburgo, Wilhelmshaven, Bremen, la Baja Sajonia, en fin, Hannover, toda esa zona de ahí para arriba es complicado. Voto obrero, en la mayor parte, se va a AfD y sobre todo, un 37 y pico % en el conjunto del país, y sobre todo en la antigua RDA, está rozando el 50% de voto de la clase trabajadora en la antigua RDA. Bueno, me parece que un dato esencial es el hundimiento del SPD, que se corresponde con el hundimiento del socialismo en toda Europa, pero además en el caso alemán es que es la elección desde 1887 en que ha sacado menor cantidad de votos y una de las últimas también para la CDU, lo que significa que todo el centro político se está hundiendo. Die Linke es el primer partido entre los jóvenes de 18 a 30 años, el segundo es AfD, y el primer partido entre el sector de población de los 30 a los 44 es AfD. Es decir, que lo que está por venir es AfD, y en cuanto a los jóvenes también tenemos el caso de Die Linke por edades. De manera que lo que estamos viendo es un poco al modo austriaco, lo que estamos viendo es un hundimiento del centro político en Alemania, con la salvedad, y ya termino, solamente con 2 cosas, de decir que Alemania viene sufriendo un proceso de desnacionalización brutal durante 80 años, en donde no se puede emplear la palabra nación, la palabra Alemania sospechosa, donde no se puede cantar el himno como se había venido cantando tradicionalmente. Es decir, es una cosa de culpabilización del pueblo alemán hasta unos extremos que son inconcebibles incluso en la España de hoy. Y ya sabéis a qué me refiero. Por tanto, esto de verdad que roza el milagro, ¿eh? O sea, hay mucha gente que dice, con la que está cayendo en Alemania y solo el 20%. No, esto roza el milagro. Bueno, y como decía Confucio, pues la más larga de las marchas comienza con un primer paso. Y ya no es un primer paso, es un segundo o un tercero. Y luego tenemos el tema de la inmigración. Ya termino, me quiero extender. El tema de la inmigración... Mentira, no vas a terminar nunca. Es verdad, tienes razón. Si me dejaran no terminaría nunca. Pero el tema de la inmigración, que hay un asunto muy importante, y es que no está teniendo sus mayores apoyos en los sitios donde hay más inmigrantes. No es verdad. En la zona de la RDA hay entre un 5 y un 6% de población no alemana, no necesariamente no europea, algunos son de procedentes de otros países de Europa, pero está teniendo entre un 5 y un 6%, y en la zona occidental, en cambio, es donde realmente está la inmigración, entre un 19 y un 20%. La inmigración es
es un despertador político que nos hace abrir los ojos ante la existencia de otros fenómenos y en realidad volvemos a reeditar. En Alemania, ¿Quieres decir que no ha habido una relación directa entre aumento de población inmigrante y voto alternativo? En los lugares donde se produce, como sucede en Francia, claro, como sucede en Austria, como sucede en Estados Unidos, prácticamente en todas partes es lo mismo. Es decir, se produce el fenómeno, la población despierta, pero sí hay una parte de la nación, sí hay una parte del país que se beneficia. Y esa parte, pese a tener la mayor parte de inmigración, sí vota a favor del fenómeno. Y es donde menos inmigración hay, curiosamente, donde más se vota. Por eso del titular de Gaceta mucha gente le debe llamar la atención. Y dice, no, ¿será que crece alternativa donde hay más inmigración? No, es al revés.